por tu celu viejo y úsalo como parte de pago para estrenar Samsung Galaxy S25 Ultra. Visita un centro de atención y ventas Claro. 4 exguerrilleros del M-19 hablan del presidente Gustavo Petro cuando fueron compañeros de lucha y de esos enormes retos que ha tenido para gobernar. Dicen que han ido descubriendo que la cosa no era tan fácil como la pintaban cuando andaban con fusiles y camuflados. En el gobierno hay compañeros de lucha de otras épocas que lo arropan, pero hay otros muy críticos que no. La nena Arrázola mapeó la herencia del M-19 en la administración Petro. Un muchacho flaquito, langaruto, con unas gafas inmensas, inteligente, formado, bien hablado, concreto y arrogante. Me dijo en aquel entonces: Carlos, usted hoy es mi jefe y mi comandante, pero llegará el día en que yo sea su jefe. Carlos Erazo se refiere a ese encuentro que tuvo con Gustavo Petro por allá en esos años 80. Del M-19 en el Tolima, y Petro apenas rondaba por los campamentos guerrilleros. Después él siguió ya siendo parte de la compañía Jorge Eliezer Gaitán, desarrollando actividad político-militar en Ibagué. Es el negociador con el Frente Comunero del ELN en Nariño. Nació en Tuluá, era campesino, pobre, y no le gustaba el comunismo. Donde ha muerto gente, bastante población civil. Cuando yo ingresé, pues estaba Jaime Bateman, Iván Marino Espina, Carlos Toledo Plata, Álvaro Hayat, Carlos Pizarro, Luis Otero. Posteriormente ingresaron a esa instancia superior Oti Patiño, Vera Grave. Erazo hace parte de ese combo de exguerrilleros como Oti Patiño, Vera Grave, Manuel Alberto Casanova, Ramón González, Jorge Lemus, Darío Villamizar, Fabio Mariño, María Antonia Velázquez, Augusto Rodríguez y el recién nombrado ministro de Hacienda, Germán Ávila, y otros tantos que ocupan o han ocupado cargos de alguna relevancia. Augusto Rodríguez está en la UNP. Lemos está en inteligencia, en puestos muy importantes, de la misma. O sea. Ahora somos un grupito muy reducido, porque realmente Gustavo Petro está gobernando con sectores del Partido Liberal, del Partido Conservador, del Partido de Verde, el movimiento indígena, el movimiento afro. Y aquí están todos, se odien o no, se quieran o no. El poder no mira colores y Erazo no le da vueltas al asunto y sabe que para ganar toca juntarse con la miel y que algo se les termina pegando. Para las elecciones del próximo año, si el pacto histórico no se abre a alianzas con sectores medios, con sectores diferentes a nosotros, no es posible un triunfo electoral. A eso le apuntan ya no con el fusil al hombro, pero quieren quedarse. Y si toca juntarse con algunos impuros, como dice Erazo, pues toca decir que sí. Y este hombre que vivió 24 años en Noruega y ahora es jubilado de ese país, ya no se espanta con los recién llegados. ¿Qué se siente ese gobierno? ¿Qué se siente? El poder tomar decisiones y el poder asumir compromisos. Bateman, Fallada y Pizarro. Ustedes con grandes conductores. Carlos Alonso Lucio también fue criado en este M-19 que sonaba idílico y hasta romanticón en esos años 70, que impactaba con su publicidad y con sus jugadas militares de robarse armas de un batallón militar o la misma espada de Bolívar. Pero ya esa vida panfletaria se le fue escabullendo y hoy no tiene sino perdigones y hasta disparos lingüísticos contra aquel que también hizo parte de esa guerrilla ya aniquilada. ¿De qué te sirve a ti que firmemos un acto de reconciliación si salgo y en la esquina te insulto y te hostilizo y te agredo? Eso no es paz. Y Gustavo Petro no ha hecho sino sostener siempre y desde la presidencia un discurso de hostilidad, de división social, de insulto constante con sus adversarios y ahora hasta con sus propios amigos y colegas, como lo ve uno en los tales consejos de ministro que se volvieron pues el show televisivo. De ninguna manera Gustavo Petro representa la historia del M-19. Uno puede decir que el gobierno de Gustavo Petro no es un gobierno democrático, sino que por el contrario tiene una serie de rasgos tremendamente autoritarios y autoritaristas. Es la descripción que hace Carlos Alonso Lucio López, quien también hizo parte del M-19 como el presidente Gustavo Petro. Ambos usaron las armas, tienen casi la misma edad, vivieron escondidas en cambuches selváticos, acusados y señalados. Y hoy el uno está aquí y el otro está acá.
¿Conociste a Petro en la clandestinidad, en la guerrilla? Mira, yo creo que lo vi un par de veces, pero nunca me senté con Gustavo Petro en esa época a hablar 5 minutos. Tampoco ahora, ni se ven ni se hablan. Lucio se ha convertido en esa espinita, en ese aguijón que chuza de vez en cuando las iniciativas presidenciales. No es de un talante democrático decir que en Colombia nada se ha hecho, que todo hay que derribarlo y derrumbarlo, entre otras cosas desconociendo el avance democrático de la historia del país que significa, por ejemplo, la Constitución del 91. Y sigue enumerando hechos en donde Lucio considera que Petro se ha ido saltando la democracia para ir imponiendo un modelo que a su juicio nada tiene que ver con eso que hablaban en el M-19, en esa época en que ambos eran un par de pelados. Uno vivía en el norte de Bogotá, amigo personal de la familia de Carlos Pizarro. Y el otro, que hoy es presidente, había nacido en Ciénaga de Oro, criado en Zipaquirá, y que desde jovencito también se metió a guerrillero con sus gafas de vidrio grueso. La persistencia de la guerrilla en Colombia. Y pasaron pocos meses para que Carlos Alonso se fuera para el monte hasta 1990, cuando entregaron las armas y se desmovilizaron. ¡Dejad armas! Como también se desmovilizó Carlos Erazo, Vera Grave y José del Carmen Cuesta, 4 exguerrilleros del M que buscamos para que nos contaran sobre este gobierno, dirigido por alguien que estuvo tan adentro como ellos. Gustavo Petro se ha dedicado a reivindicar los hechos de guerra del M-19 y eso denota una profunda incomprensión. Eso no representa la historia del M-19. Hay una enorme confianza depositada en nosotros. De esos avisos publicitarios pasaron a esto. La toma de la Embajada de República Dominicana en Bogotá. Se metieron en el Cantón Norte y algunos miraban con simpatía eso que Carlos define como audacia. Nadie puede idealizar la guerra. La guerra deja dolor, deja destrucción, deja muerte, deja madres llorando a sus hijos. Nada bueno queda y sobre todo cuando el M-19 pasó de la osadía y la temeridad a esto, al secuestro y al asesinato del líder sindical José Raquel Mercado, al secuestro de Camila Miquelsen, de Álvaro Gómez, de petroleros y empresarios, y a la debacle, y hay que decirlo, del Palacio de Justicia. Esa toma del Palacio nos hundió políticamente. Una equivocación que aún pesa y que cada vez que se mira este gobierno se miran esas dos fotos, esta en la posesión y esta con el Palacio en llamas, pero la historia se va contando día a día. Éramos conscientes de que el camino no podía seguir siendo la lucha armada. Ya comenzamos a descubrir a las FARC con laboratorios de cocaína en aquel entonces en el Cauca. Erazo tiene una mirada más complaciente que la que tiene Carlos Alonso Lucio con el gobierno. Petro tuvo la capacidad de construir, partiendo de lo que fue antes de construirse a sí mismo y de proyectar su liderazgo hacia el país, por eso es presidente. Ahora, lo que pasa es que ser presidente, ya lo ha dicho él, no es tener el poder en su totalidad. Erazo sabe que una cosa era ordenar tomas, disparar y argumentar en el monte escondidos en una carpa. A esto, administrar, a conducir una nación completa. Hoy somos gobierno. Entonces aquí no estamos buscando un modelo autoritario, comunista, socialista, no, aquí estamos buscando que el mismo modelo que tenemos hoy socioeconómico, el capitalismo, ¿cierto?, sirva también para que ese bienestar que produce la riqueza produzca bienestar en la mayoría de la gente. A pesar de errores que el gobierno ha cometido, hay una esperanza. Una esperanza para algunos, para otros, incertidumbre y ansiedad permanente. ¿Te gusta el gobierno del M-19? No es del M-19, no, es un gobierno de carácter nacional. José del Carmen Cuesta es concejal de Bogotá. No está en la Casa de Nariño, pero sí aquí, en una curul para definir a Bogotá, nada menos. No fue campesino como Erazo ni un tipo del norte bogotano. Vivía en el barrio La Asunción en Bogotá, cerca al centro de la ciudad, y no tenía mucha plata. Yo vengo de una familia profundamente conservadora. Mi padre era miembro de la Policía Nacional y yo crecí en un ambiente escolástico, clerical. Y de esa casa de rezanderos y de normas estrictas pasó al M-19. En la cárcel conoció a Carlos Erazo, lo reclutó. Petro le hizo inteligencia. Me dijo, ¿a usted se le detuvo un poco el ingreso al M-19? Le dije, sí, ¿usted por qué sabe eso? Digo, porque pues nosotros estábamos afuera y la gente de adentro mandan una razón a las estructuras clandestinas urbanas del M-19.
de, oiga, pilas con este personaje que nos ha llegado, hay que hacerle seguimiento. Un huevo. Claro. Morirse del pánico porque un chino viene a buscarlos y según ustedes el motivo del seguimiento era que yo era un miembro de las fuerzas militares. Pues, eso me parece una huevonada. Sí. Y luego no, Pizarro no era hijo de un almirante. O sea, ¿cree que este es realmente el gobierno que ustedes soñaban en el M-19? Pero yo creo que usted... Digamos que no nos imaginábamos que gobernar es tan complicado. ¿Qué es lo que uno está viendo hoy en el gobierno del presidente Petro? Personajes como Armando Benedetti, como Roy Barrera, la misma Laura Sarabia, que no hicieron nunca parte de este proyecto. ¿Crees que eso sí, digamos, tiene coherencia? Muy seguramente, y si el presidente Petro no hace esos acuerdos estratégicos, nosotros no hubiéramos llegado a la presidencia de la República. Filósofo de la Universidad Nacional, abrumado por tanta bulla alrededor de este gobierno gestado en la entraña misma, donde él también se crió. José Cuesta se pone serio, más serio de lo que es, cuando narra su gobierno, que además está ejerciendo uno de sus mejores amigos. El principio del no robarás debe cobijar tanto a propios como extraños. Pues ese señor Olmedo López, que es un personaje absolutamente deleznable, pues él lo había designado. Es que cuando usted entra a esta cosa del manejo del Estado colombiano, encuentra que hay unos poderes ocultos que son los que definen, entre otras cosas, el funcionamiento de las entidades. La respuesta para ninguno de ellos fue fácil. Definir si Petro y su gobierno son las representaciones exactas del M-19. Convivimos con la realidad. Nosotros teníamos el sueño mítico de llegar a los jóvenes barbudos en La Habana, Cuba. Vera Graves, delegada para los diálogos con el ELN. Antropóloga, hija de migrantes alemanes, escritora. Hizo parte de esa foto donde solo hoy sobreviven Antonio Navarro y ella. Estaban Bateman, Fayad, Pizarro, Oti, Artunduaga, Eddie Armando, algunos anapistas. Hizo el mismo recorrido de los otros como si fuera una materia obligada. Cárcel, tortura y salida del país. Bateman me envía a ser como una especie de canciller subversiva. Salida del país. Bateman me envía a ser como una especie de canciller subversiva, pues como las tareas diplomáticas políticas. Después regreso y estoy en una época en el monte, después estoy en el diálogo nacional en la época de Belisario, después estoy 3 años en la clandestinidad en Bogotá, urbana, y ya después firmamos la paz. Me puedo quitar la capucha, me puedo quitar la peluca. ¡Cambiaremos la historia de Colombia! Sin peluca y sin capuchas y sin armas salieron a las calles. Pizarro fue candidato a la alcaldía, ella a la Cámara. Luego vino el Congreso, la Constituyente y sacaron su 1.000.000 de votos. A todas estas, Gustavo Petro no aparecía en los titulares. Unos 22 parlamentarios, eso es un montón de gente. Creo que ahí no se supo administrar como esa victoria y no se supo ver como una victoria, ¿no? Y se fue fumando, se evaporó el M-19. Uno podría decir que ese M-19 llegó históricamente hasta la firma de la paz, o hasta el asesinato de Carlos Pizarro en el avión, o inclusive estirando un poco más el ejercicio, podría decir que llegó hasta cuando se abre la Asamblea Nacional Constituyente. Petro era de los chiquitos. Gustavo Petro podría ser en algún momento, lo vieron como el candidato, como el hombre que podría no pasar. En esa época no, porque Petro era un líder social, pero él se fue configurando ya en estos años con esos debates tan importantes que hizo y como un líder político, pero eso no estaba planeado. O sea, como para decir que esa era la ruta, no, porque el primer liderazgo fue el de Pizarro, después Navarro. Dueño de una hacienda del Libertador. Y fue representante a la Cámara, senador y alcalde. Que Gustavo Petro llegara a la presidencia, por supuesto, dio mucha alegría, ¿no? Porque era como ese espíritu del M vuelto realidad, esa lucha por la paz, ese ejercicio democrático, todo eso como que se concretaba en ser gobierno, encarnado en Gustavo Petro, que creo que es un esfuerzo muy de él, ¿no? Obviamente con el apoyo de mucha gente. Y esa gente es lo que no les gusta a muchos. El M nunca tuvo la actitud de oposición, sino siempre buscaba ser alternativa. Y ahora algunos de ellos están al otro lado de la mesa.
del lado hacia donde apuntaban sus fusiles. La paradoja era que estábamos allí sentados siendo nosotros el gobierno, no la insurgencia. Entonces, sentir eso y de verdad que es una sensación extrañísima. Esos compromisos, esa responsabilidad es la que pone en duda Carlos Alonso Lucio y cuestiona cada afirmación de la biografía que escribió Petro. Dice en ese libro que Pizarro y él se veían como los rivales políticos al interior de la organización. Pizarro nunca miraba a Petro. Yo creo que Pizarro nunca habló 15 minutos con Petro. Lucio dice 1000 cosas más. Si la segunda propuesta más importante y medular, vertebral de la historia del M-19 fue la paz, pues es evidente que la tal paz total de paz no tiene nada. Por el contrario, eso ha generado la multiplicación de la violencia. Y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución. Es el gobierno del M-19 para un sector. Para otros es una alianza maligna, como dice Carlos Alonso. Otros los ven como un proyecto nacional. Y aunque aquí no todos son del M-19, algunos sí están con curules y con altos cargos. De este experimento ya veremos qué saldrá. Por ahora toca esperar que no le den un tiro de gracia a la democracia. La paz total y las finanzas están en manos del M-19 y de eso precisamente depende el éxito o el fracaso de este gobierno. No se vayan, los espero después de comerciales. La grandeza y el ejemplo inspirador